Pé, Cabedelo, Sobrado e demais localidades. Amados hermanos y hermanas de Sapé y demás localidades, estamos muy alegres aquí para tener comunión, y es la comunión del cuerpo de Cristo. Alabado sea el Señor. Amén. Por la conducción del Espíritu, el Señor nos llevó y nos está dirigiendo a una nueva fase, a una nueva etapa. Y en esta nueva etapa, en esta nueva fase, hay una experiencia que todos nosotros necesitamos, y es la experiencia de ver al Señor en el trono. Hay un trono y hay alguien sentado en ese trono. Eso es algo que debe ser nuestra visión. Y esa visión debe gobernarnos. Cuando nosotros vemos de que hay un trono y hay alguien sentado en el trono, nuestra vida cambia. En Apocalipsis 21, versículo 5 dice, aquel que está sentado en el trono dice, yo hago todas las cosas nuevas. Y añade, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y este que está sentado en el trono tiene un deseo. Y eso es lo que necesitamos saber. ¿Qué es lo que aquel que está sentado en el trono desea hacer? Aquí dice, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Podemos ver que aquel que está sentado en el trono quiere hacer nuevas todas las cosas. Y cuando Él dice todas las cosas, incluye a usted y a mí. Si el Señor quiere introducirnos en una nueva etapa, Él necesita que seamos nuevos. No debemos ser personas viejas en una nueva etapa. Y cuando Él dice lo que Él desea, y eso es hacer nuevas todas las cosas, eso incluye nuestro ser, más también, miren, de una manera más práctica. Incluye nuestra vida espiritual también. En esa nueva etapa, nuestra oración es nueva, o es la misma oración de 20 años atrás. En esta nueva etapa, el valor de la palabra de Dios para mí se hizo algo nuevo o algo común. En esa nueva etapa, mi servicio al Señor ¿es el mismo servicio antiguamente o es un servicio nuevo? Mi alabanza al Señor ¿es una alabanza nueva? ¿O es una alabanza antigua? Lo que se hacía antiguamente. Necesitamos tocar en el corazón del Señor. Él quiere hacer nuevas todas las cosas. Entonces hay que percibir. Es eso lo que Dios quiere hacer en mí. No aprovecha yo permanecer viejo en una situación en la cual el Señor está haciendo nuevas todas las cosas. En esta oportunidad, quiero tocar especialmente nuestra persona. Porque la meta de Dios es llegar a nuestra persona. Al entrar en esta nueva etapa, surgieron muchas preguntas y hay muchas preguntas. ¿Cómo va a ser el futuro? Y ahora, ¿cómo vamos a hacer las cosas?
Siervos de Dios antiguamente ya hablaron para nosotros de que el hombre busca maneras, mas Dios busca al hombre, porque el hombre es la manera de Dios. Nosotros creemos en métodos y Dios quiere de que creamos en Él y no en métodos. Ahora, nosotros que servimos a Dios, necesitamos tener un deseo, desear ser siervos nuevos delante de Dios. Y por eso, nosotros necesitamos conocer los principios que rigen a un siervo de Dios, los principios que rigen a un hombre de Dios. ¿Usted no desea ser conocido como un hombre de Dios? Eso quiere decir de que, por ejemplo, cuando alguien le ve, diga, ese es un hombre de Dios. A mí me gustaría tocar principalmente y primeramente 3 versículos, los cuales ahí podemos ver que Pablo da testimonio con respecto a su relación de él con Dios. Primeramente, Hechos capítulo 27, versículo 23. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. Es un versículo muy importante porque muestra el relacionamiento que Pablo tenía con Dios. ¿Cuál era la percepción de él? ¿Cuál debe ser la percepción de un siervo de Dios con respecto a su relacionamiento con Dios? Aquí dice, un ángel, el ángel del Dios, ese Dios que vemos aquí, dice, de quien yo soy. Hermanos, hermanas, ¿consiguen percibir esto? Primero, el sentimiento de Pablo. Yo soy de él. No soy de mí mismo. Yo tengo un propietario. ¿Por qué? Porque alguien me compró. Yo soy de él. Digan conmigo, yo soy de él. Si yo tengo la visión de que yo soy de él, mi vida cambia, mi vivir diario, sea en casa, sea en el trabajo, sea en la escuela, sea en cualquier lugar. Yo tengo una firme convicción. Yo soy de él. Yo no soy del mundo. Yo no soy del enemigo de Dios. Yo no soy de mí mismo. Yo soy de él. Le pertenezco a él. Entonces las decisiones en mi vida dependen de él, no de mí. El futuro de la iglesia viene de él y no de mí. Porque yo soy de él. Quien tiene esa visión y percepción está en el camino correcto. No solamente eso, él dice, de quién soy y a quién sirvo. Si yo soy de él, la consecuencia es que yo sirvo. Yo le sirvo a él. Correcto, ¿por qué? Porque yo soy de él. Yo soy siervo de él. Yo sirvo a Dios. Yo no sirvo al mundo. Yo no sirvo a mí mismo. Yo sirvo a Dios. ¿Cuántos tienen esa percepción? No son muchos. ¿Por qué?
Yo voy a contar un asunto muy práctico. Usted está sirviendo en la vida de la iglesia, tiene un desentendido con un hermano, tiene ahí un problema y usted dice, yo no voy a servir más. No, se acabó. Estoy mintiendo. Yo no quiero servir más. Ya no. Espere ahí. ¿Saben? ¿Usted sirve a quién? Usted tiene coraje de decirle a Dios, ya no voy a servir. Eso muestra de que no hay una visión adecuada del Señor. Y sobre eso. O vivo la vida de la iglesia. Hermano, ¿usted no quiere servir? No, hermano, estoy bien aquí. Y no está ni en ni un servicio. Y usted dice, no me pongan en algún servicio, yo estoy bien aquí. ¿Es esa la visión? Si yo sé que yo soy de Él, no hay cómo no servirlo. No hay cómo no servirlo. ¿Por qué? Porque servir a Dios es una honra. Es una consecuencia de esa visión. Segundo versículo. El testimonio de Pablo en la Biblia. Romanos 1:9. Romanos capítulo 1, versículo 9. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Y ahí en ese versículo Pablo habla de cómo él sirve. En el versículo anterior él decía, a quién él sirve, nos habla con respecto a eso. ¿Comprendieron? Yo debo saber a quién sirvo y necesito saber cómo yo sirvo. Aquí en el versículo 9 de Romanos 1 dice, Dios a quien sirvo en mi espíritu. Es así que nosotros servimos a Dios. Es en el espíritu y no en la carne. Eso quiere decir que yo tengo que aprender a usar mi espíritu. Yo debo aprender a ejercitar mi espíritu. Porque yo sirvo a Dios en mi espíritu. Cuando nosotros servimos, ¿ejercitamos el espíritu o no? ¿Nos preparamos o no? O simplemente, llega y ya va sirviendo. Usted sabe, cuando llegamos y ya estamos sirviendo, se corre un gran riesgo de estar peleando luego con un hermano con el cual ya estamos sirviendo junto. Necesitamos conocer esos principios. Porque todos queremos ser siervos de Dios y nosotros somos siervos de Dios. Y Dios quiere que usted sea un siervo de Él. El Señor nos dice, basados en este versículo, Dios le dio un espíritu para que con el espíritu pueda servirle. Y ese servicio en el espíritu tiene una línea, y aquí dice, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo. Entonces, usted puede ver aquí, la palabra de Dios, el evangelio. Entonces, el espíritu y la palabra caminan juntos en mi servicio. Si yo quiero saber cómo servir, yo tengo que estar en mi espíritu y yo necesito conocer el evangelio para que entonces yo sepa
cómo servir. Você consegue ver a importância? Usted consigue ver la importancia de la palabra de Dios. Daqui a pouco ainda vamos falar mais dessa importância da De aquí a poco vamos a hablar un poco más sobre la importancia de la palabra de Dios. Deus a quem sirvo em meu espírito, Dios a quien sirvo en mi espíritu, en el Evangelio seu filho. de su Hijo. Outro versículo, Otro versículo. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 3. Segunda Timoteo capítulo 1 versículo 3. Graças a Deus, a quem desde os meus Doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia, porque sem cessar de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Aqui diz, Aquí dice, graças a Deus a quem doy gracias a Deus Dios a quien sirvo en mi espíritu. sirvo. Doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia. Com King James Yo voy a leer de acuerdo a la versión King James actualizada. Dice así, graças a Deus, rindo gracias a Dios, sirvo com a al cual sirvo consciência con la limpa, conciencia limpia, como o serviram meus tal como lo hicieron mis antepasados. Eu preciso ver algo, Yo necesito ver algo, que o meu serviço que mi servicio é uma continuação es do una serviço continuación del servicio daqueles que vieram. de aquellos que vinieron antes de mí. Meu serviço não é um serviço Mi isolado, servicio no es un servicio aislado, não é um serviço no es un que servicio começou que comenzó conmigo, no, é um serviço es un servicio prossegue comigo. que prosigue conmigo, ¿entiende? Porque, miren, tiene una secuencia conmigo. E esses que serviram Y esos que sirvieron en el pasado, e nós que servimos hoje, y nosotros que servimos hoy, tenemos una característica, consciência pura. que es una conciencia pura. Por que isso é importante? Porque eso es importante. Com que intenção eu sirvo? ¿Con qué intención yo sirvo? Qual a intenção no meu coração quando eu estou ¿Cuál es la intención en mi corazón cuando estoy sirviendo? Eu quero algum ganho Yo quiero para mim? algún lucro, alguna ganancia para mí. Inveja? Yo sirvo por envidia. Eu sirvo porque eu quero alguma coisa a mais? Yo sirvo porque quiero alguna cosa más. O yo sirvo Sou de Deus. porque yo soy de Dios. Como vou levar adiante ¿Cómo voy a llevar adelante el legado que un día el Señor entregó en mis manos para que eu leve adiante? para que yo lo lleve adelante? Como está minha consciência? ¿Cómo está mi conciencia? Como estou servindo? Amando a Deus ¿Cómo estoy e amando sirviendo? ao mundo ¿Amando a ao mesmo Dios tempo? o amando al mundo al mismo Consciência tiempo? está limpa? ¿Mi conciencia está limpia, sí? Como que eu sirvo a Deus? Vivendo no pecado, ¿Cómo sirvo a Dios? servindo Viviendo en el Deus? pecado, Como sirviendo a está Dios minha también. consciência? ¿Cómo está mi conciencia? Os irmãos compreendem. Hermanos, comprenden. Que está sentado no trono. Porque aquel que está sentado en el trono Essas coisas. va a hacer todas las cosas nuevas. Irmãos, Hermanos, estamos compartilhando isso nosotros estamos compartiendo eso porque Deus quer algo. porque Dios quiere algo en los días de hoy. Todo esse mover do Espírito, esse despertar do Espírito, Todo ese mover del Espíritu, ese despertar del Espíritu en estos últimos tiempos, objetivo, tiene un objetivo, segundo o propósito de Deus. según el propósito de Dios. Amém? Amén. Agora, Ahora, vamos ver a importância vamos a ver la importancia de las Escrituras dessa realidade. dentro de esa realidad. 2 Coríntios, Segunda Corintios, capítulo 3, versículo 16, diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil versículo para o ensino, 16. para a repreensão,
para correção, para educação na justiça. 2 Corintios capítulo 3, versículo 16. Que a escritura, que a palavra de Deus, é inspirada por Deus, é soprada por Deus. Podemos ver de que toda palabra es instruida, es inspirada por Dios. Falei errado, né? Yo hablé errado, ¿no? Desculpe, é segunda- Van a disculparme ahí. Es 2 Timoteo. 2 Timóteo 3,16. 2 Timoteo 3:16. Toda escritura es soplada por Dios. Es inspirada por Dios. Amados irmãos e irmãs, Amados hermanos y hermanas, palavra inspirada por esa palabra inspirada por Dios, Deus, não é? soplada por Dios, Você pode ver por que usted puede ver sopra essa palavra em nós. por qué Dios sopla esa palabra en Que nosotros. essa palavra tem que produzir algo. ¿Por qué esa palabra tiene que producir algo en nosotros? Não é algo simplesmente de alcançar nossa mente. No es algo solamente para alcanzar nuestra mente, sino para alcanzar nuestra persona. Sopro de Deus Y ese soplo de Dios, que es la palabra de Dios, tem que nos transformar. tiene que transformarnos. Assim eu sei que eu recebi a palavra de Deus. Solo así sé de que recibí la palabra de Dios. E não houve Si yo digo recibí la na palabra minha y vida, no hubo ninguna transformación en mi vida, yo no recibí la palabra. porque se eu recebo a palavra, Porque si yo recibo la palabra, produz, ¿saben lo que ella produce? ela Esa palabra. ensina, Esa palabra me enseña, repreende, me reprende, corrige e me educa. me corrige y me Então, educa. nós vemos Entonces esses vemos aspectos positivos, en aspectos positivos. também negativos. Existe también en aspecto negativo. Negativo no sentido de Negativo en el corrigir aspecto as de coisas corregir que devem ser corrigidas. las cosas que deben ser corregidas. E ao ele me ensinar e me Y también, educar, ele al enseñarme y educarme, va incrementando o que é incrementando lo que es positivo. positivo en mi vida. Muchas veces nosotros hablamos para nosotros mismos. Tantos defeitos, né? Uy, yo tengo tantos defectos. Isso aqui, aquilo lá. Irmãos, Hermanos, solução é a palavra de Deus. la solución es la palabra de Dios. Porque aqui ela diz: me repreende e me corrige. Aleluia. Porque aquí dice, me reprende y me corrige. Significa Hay corrección, ¿significa qué? dessa Que linha, quita, põe na linha correta. me quita de una línea incorrecta y me transfiere a una línea correcta. Me enseña y me educa. Ela é útil. Porque produz Es algo útil em porque minha produce vida. algo Amados irmãos, en mi amadas vida. irmãs, Amados hermanos, nessa amadas nova hermanas. etapa, a palavra En esa nueva de Deus etapa, tem que la ser. palabra de Dios O meu relacionamento tiene com a que Bíblia hacer eso tem en que nosotros. mudar. Mi relacionamiento con la Biblia tiene que cambiar. E o meu relacionamento Y ese mi relacionamiento mudar. Por quê? Porque Deus quer que nós tiene que cambiar. recebamos a sua palavra Porque Dios quiere que recibamos su palabra de manera viva y real. receber como letra, mas receber como sopro de No recibir como letra, sino como soplo de vida. palavra é Porque la palabra, e o Senhor diz, né? As minhas ahí el Señor nos dice, mis palabras son espíritu y son vida. espírito é o sopro, não é? El espíritu es un soplo, É pneuma. es el viento, es neuma. E nós precisamos ter temor para que nós não Y necesitamos tener un temor para que no caigamos na situação en la dos situación últimos tempos. de los últimos tiempos. Yo voy a leer aquí, Enfatizar esse ponto, 2 Timóteo, capítulo 3. solo para enfatizar, 2 Timoteo capítulo 3, versículo 1. Sabe, porém, isso, nos últimos También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Então a palavra de Deus diz, Entonces la palabra de Dios dice, en los últimos días vendrán tiempos difíciles. ou não, são. ¿Son tiempos difíciles o no? Mas nós Son. precisamos Mas necesitamos não saber una cosa. somente na parte exterior, no que tange a parte econômica, No solamente es una parte exterior, o parte económica, o parte de nuestra salud, os ataques do inimigo contra o nosso espírito. mas sí de los ataques del enemigo contra nuestro espíritu. Aqui tem Y aquí alguns pontos que se tiene algunos irmãos puntos já
Porque ya vimos en el pasado, cuando el versículo 2 dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Uno de los grandes problemas, uno de los grandes obstáculos es la cuestión del amor a sí mismo. No es eso que promueve hoy el mundo. Está promoviendo eso. Amarse a sí mismo, sin derechos, sin límites. Usted tiene que sentirse feliz. Y el resto, no importa. No debe dar atención. Usted debe amarse a sí mismo. Eso es ser egoísta. Luego vienen los ávaros, los que aman el dinero, las riquezas de este mundo. En el versículo 4, en la parte final del versículo dice, amadores de los deleites más que de Dios. Mire los grandes 3 peligros mostrados aquí. Amarse a sí mismo, amar el dinero, o amar las riquezas, y amar los placeres, los deleites más que Dios. Todo eso, más que amar a Dios. El versículo 5 es otro gran peligro. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. Miren, apariencia de piedad. Mas no se tiene el poder que la piedad produce. ¿Por qué? Porque solamente es una apariencia. El poder que la piedad genera viene de la cruz, porque la cruz aniquila todos esos amores y nos hace amar a Dios. Nos hace negarnos a nosotros mismos, colocando a Dios en el trono. Y de ahí viene el poder de la piedad. Porque piedad es parecerse a Dios. Más un gran peligro para nosotros. Yo quiero advertir en el versículo 7. Estas siempre están aprendiendo. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Miren, aprende, aprende y aprende, mas nunca toca la realidad. Significa, yo estoy siempre aprendiendo, mas yo no soy transformado. Porque si yo conozco la verdad me liberta. Yo soy transformado. Usted sabe que nosotros corremos ese gran peligro. Porque nosotros nos interesamos en oír la palabra. Yo sé que todos aman oír la palabra. Mas ¿cuántos se preocupan en ver el resultado de la palabra en su propia vida? Participamos de reuniones, sabemos de las cosas. ¿Y dónde está la transformación? Usted comprende lo que Dios quiere hacer cuando Él dice hacer nuevas todas las cosas. Él quiere realidad en nuestro medio. Y aún más, vamos a volver. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Versículo 17. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aquí dice, a fin de que el hombre de Dios, aleluya, sea perfecto. Miren, la palabra es para producir el hombre de Dios. Yo necesito saber eso.
Yo tengo contacto con la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra va a hacer de mí un hombre de Dios. Yo no contacto la palabra solamente para conocer y nunca más llegar ahí a la verdad. No, no es para eso. Esa palabra me transforma. ¿Por qué? Porque aquí dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. ¿Cómo el hombre de Dios puede ser perfecto? Permitir que la palabra le perfeccione. ¿Qué significa de que permitimos de que la palabra nos perfeccione? Yo sé de que tengo debilidades. Yo tengo carencias, yo tengo puntos débiles. Y yo permito que la palabra me transforme, me perfeccione. La palabra fue dada a mí, a mi vida, para perfeccionarme, para que sea perfecto. Y solo eso, no. Aquí dice aún, perfectamente habilitados para toda buena obra. Se refiere a qué? A mi persona. Y cuando dice perfectamente habilitados para toda buena obra, significa es lo que hago, lo que yo soy y lo que yo hago. Ver primeramente lo que yo soy, porque lo que yo hago es consecuencia de lo que yo soy. Y ese es el equilibrio que la palabra de Dios produce. Hay muchos que dicen, la palabra me transforma, miren, o sea, puedo ser perfecto, miren, no hace nada. ¿Entendieron lo que quiero decir? Yo estoy en casa. Dios quiere hacerme perfecto. ¿Mas qué yo hago? No hago nada. Tiene otro extremo, aquel que hace un montón de cosas, mas la persona es inadecuada. Hermano, amado hermano, amada hermana. Hoy en la noche, el Señor está preguntando dos cosas. ¿Cómo usted está? Y lo que usted está haciendo. Recuerde, usted es de Él. Está destinado a ser un hombre de Dios. Eso es lo que Dios quiere. Mas en el pasado, no, amado hermano, amada hermana, olvide lo del pasado. Mire hacia el frente, el Señor está haciendo todas las cosas nuevas. Tiene que mirar hacia el frente, no mirar hacia atrás. Eso es lo que Dios quiere. Otro versículo muy importante. Ligado a nuestra persona, a nuestro servicio. Está en 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Pablo dice a Timoteo, procura. Tú tienes que tener una actitud. Tienes que tener una acción. No es quedarte parado. Tú tienes que buscar. ¿Buscar qué? Presentarte a Dios. Tener coraje de ir a la presencia de Dios. Porque en la presencia de Dios es que somos expuestos. Vemos nuestra verdadera condición. El camino no es ocultarse. Yo no voy al médico. ¿Por qué? Porque si yo no voy al médico, ahí él no puede diagnosticarme lo que yo tengo problemas. Yo no estoy con problema. Porque si no voy a tener que buscar al médico. ¿Entienden lo que quiero decirles? Eso es engañarse a sí mismo.
Você tem coragem de ir Usted para a tiene presença coraje de Deus? de ir a la presencia de Dios. Ah, mas daí Deus vai mostrar muita coisa. Mas ahí Dios va a mostrar muchas cosas. Es eso mismo. E eu sei que Ele vai Y falar yo sé certas que Él coisas va para mim. a hablar E eu ciertas cosas quero, para e mí, Ele vai falar para que mim. yo quiero, y Él va a decir Joga para mí, fora. Não, lanza eu não fuera quero eso. estar diante de Deus porque Ah, yo no eu me voy a quero presentar diante delante de eu Dios tenho porque que yo no estar quiero que Dios me diga de que tengo que deshacerme de Isso algunas não é cosas. enganar a si mesmo? Eso no es engañarse a sí mismo. Estamos esperando o quê? Estamos esperando Para que naquele dia ser julgado? para en aquel día el Señor presentarnos delante de Él y ser Amado irmão, juzgados. amada irmã, qual Amado é a hermano, sua amada hermana, condição hoje? ¿cuál es su condición hoy? Você sabe o seu diagnóstico? Usted sabe O su diagnóstico, de Deus. el diagnóstico de Dios con respecto a su persona. Aqui diz, Aquí dice, procura, tem que ter coragem. tiene que tem tener que ter coraje, ação. tiene que tener acción. Eu vou me apresentar a Deus. Yo voy a presentarme a Dios. E ele diz, Y Él apresentar-se a dice, Deus presentarse a Dios. aprovado. Ha aprobado. Se fala que está aprovado, Si dice que está aprobado, é porque passou por uma prova. es porque pasó por una prueba. O Senhor prova a todos nós. El Señor prueba a cada Todos uno os de dias está nosotros. provando. Todos los días nos está probando. Mas Paulo diz para Timóteo, Mas Pablo dice a procura Timoteo, apresentar-te a Deus procura presentarte a Dios. Aprobado. Tem esse coração, Senhor. Eu Tener ese corazón, Señor, yo estoy quero aquí. ser aprovado. Yo quiero ser aprobado. Eu quero ser aprovado em minha casa. Quiero ser aprobado en mi casa, en mi relacionamiento, con mi familia. Yo quiero ser aprobado en mi trabajo. Yo quiero ser aprobado en mi servicio en la iglesia, con los hermanos. Eu quero ser aprovado Yo quiero ser aprobado porque eu não quero porque no quiero edificar com madeira, feno e palha. con madera, heno y Quero paja. edificar com ouro, prata e pedras Yo quiero preciosas. edificar con oro, plata y piedras preciosas. Mas eu só posso edificar com Mas yo ouro, solo puedo prata e edificar pedras con preciosas. oro, plata y piedras Se eu preciosas. tiver ouro, Si yo prata e tengo pedras preciosas. oro, plata y piedras Eu estou preciosas. falando de 1 Coríntios 3, não é Estoy isso? hablando de 1 Você Corintios sabe, 3. eu não vou gastar Usted tempo sabe, yo lendo no voy a esse gastar versículo. tiempo leyendo aquellos versículos en este momento. Quanto de Deus, da natureza de Deus, nós temos? ¿Cuánto de la para naturaleza de colocarmos Dios na tenemos para edificação? colocar en la Quando edificación? estou servindo com os irmãos, Cuando estoy minha sirviendo con los sugestão, hermanos, minha mi porção é ouro, porción es oro, ou é madeira, o es madera, ou é feno, ou é palha, o es heno, o es paja, é prata, es é plata. resultado da obra da redenção. El resultado de la obra de la redención. Cuando yo coloco mi sugestión, mi sugerencia, mi servicio es fruto de la obra de la redención de Cristo. O yo traje del mundo eso. Pedras preciosas, obra transformadora. Piedras preciosas, obra transformadora en el Espíritu. Cuando yo traigo mi porción, el resultado es que las personas se parecen más a Dios. O cuando yo traigo mi porción, las personas se parecen más al mundo. Hermanos, comprenden. Nos presentamos a Dios, aprobados. E aqui diz, Y aquí dice, como obreiro, como obrero, como alguém está fazendo algo para Deus, como alguien que está haciendo para porque Dios mandou. algo, porque Dios mandó. Como obreiro que não tem Como obrero que se que no tiene envergonhar. de qué avergonzarse. Eu creio, irmãos, porque essa é a experiência de todos nós, inclusive a minha. Tem Porque esa es mi experiencia, yo creo, es la experiencia de todos nosotros. em nós que nós nos envergonhamos. Nosotros hay cosas por eso de que no nos avergonzamos. Tem saída. Hay A salida. palavra me transforma. La palabra me transforma.
Y aquí dice que maneja bien la palabra de la verdad y corta rectamente. Mas, amados hermanos, amadas hermanas, nosotros tenemos que comprender cómo es que se maneja la palabra de la verdad. Es aplicando primeramente la palabra de la verdad a mí, no a los otros. Dios nos mira a nosotros, nos da una porción de la palabra, mas yo quiero saber si Él sabe manejar. El Señor dice, y miren, si usted toma esa palabra o no esa palabra, si Él le da una porción de la palabra, esa porción tiene que aplicar primero en mí. Y ahí el Señor dice, está manejando bien. Ahí usted está manejando bien. Porque usted aplica primero para usted mismo. Y luego ahí usted sabe el significado de esa palabra. Usted conoce el resultado de esa palabra. Usted conoce la razón de esa palabra, porque usted aplicó a sí mismo. Y ahí usted cuando aplica para los otros es vida, es espíritu, porque usted aplicó bien para sí mismo. No es nada según los conceptos de ese mundo. No es nada según los conceptos de este mundo. Las cosas tienen que ser según Dios. Si Él dice aquí de que maneja bien la palabra de la verdad, significa de que hay aquellos que manejan mal. Hermanos, ¿comprenden? Por eso quise decir, hay que manejar bien. Porque hay gente que maneja mal. Y yo tuve que preguntar, mire, para Dios, ¿será Dios de que yo manejo mal? Segunda Corintios capítulo 5, versículo 10. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo. Porque os es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Cuando conocemos ese versículo, nosotros tenemos que tener temor y temblor. Ahí vamos a ver la importancia de esos versículos que nosotros leemos y aplicamos en nuestras vidas. Amén. Otro punto muy importante, 2 Corintios capítulo 10, versículo 18. Porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Aquí fala, nós vimos sobre Hablamos sobre procurar presentarnos a Dios aprobados. Y esa palabra de 2 Corintios nos muestra algo que ciertamente no es aprobado. No es aprobado quien a sí mismo se alaba, y sí aquel a quien el Señor alaba. En otras palabras, no crea, no considere su propio juicio o entendimiento sobre usted mismo o sobre lo que usted hace. Hermanos, ¿comprenden? A veces decimos, yo hice bien. Yo hice bien, muy bien, lo hice muy bien. Ciertamente, ese no es aprobado. La palabra dice no. No eres tú creer que estás bien. Por eso tú te alabas. Es Dios creer de que tú estás bien. Ahí nós entramos num ponto
Ahí entramos en un punto, que es preguntar al Señor, Señor, ¿tú estás satisfecho con mi servicio o no? Señor, ¿tú estás satisfecho con mi persona? ¿Tú estás satisfecho con mi vivir? ¿Tú estás satisfecho con mi trabajo? Você está satisfeito com a minha família? ¿Tú estás satisfecho Você con mi está familia? satisfeito com a minha função, o meu serviço na vida ¿Tú estás da igreja? satisfecho con mi función, con mi servicio en la vida de la Você iglesia? está satisfeito ou não? Señor, ¿tú estás satisfecho o no? Entende? ¿Entienden? Isso é importante. Eso es importante. E nós esperamos, Y gente, nosotros esperamos delante del Señor que quando nós perguntarmos, que cuando preguntemos, el Señor diga, satisfeito? estoy satisfecho. Sim. Sí, Não é estoy satisfecho. encorajamento para nós? No es un ánimo para nosotros. Nosotros tenemos que preguntar. Temos que perguntar. Tenemos que preguntar. Ler agora, para concluir, uma última porção, Hebreus capítulo 10, a partir do versículo 35. Ahora para acabar, Hebreos capítulo 10 a partir del Não versículo abandoneis, 35. portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. No perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón. Versículo 36. Tendes necessidade Porque de os es necesaria la perseverança, paciencia para que habiendo hecho la para que, voluntad de havendo Dios, feito a obtengáis la vontade de promesa. Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Porque aún un poquito, y el que ha de venir Todavia, vendrá y no tardará. meu justo viverá Versículo pela fé. 39. E se Versículo 38 y retroceder, 39. Mas el ele justo não se vivirá por fe, y si compraz a retrocediere, minha no alma. agradará a mi alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para conservação. Pero nosotros da no alma. somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. A palavra de Deus é uma palavra que nos leva sempre a avançar. E aqui diz que não devemos La palabra de Dios siempre nos abandonar lleva a avanzar. a nossa Y confiança. aquí dice que no debemos abandonar nuestra confianza. Confianza en la palabra de Dios. Confiança no poder, Confianza en el poder de Dios. confiança no amor de Confianza Deus, en el amor de confiança Dios. no propósito Confianza de en el Deus. propósito de Dios. Aqui diz, tem Aqui grande dice, galardão. Hay un gran galardón. Confie. Vai ter Confíe. galardão no final. Se tendrá un galardón al Grande final. o galardão. Y es grande el galardón. Eu sei que é difícil. Por Yo isso sé que no o es sencillo. 36 diz, Por eso el "Porquanto 36 dice aquí, tendes necessidade de perseverança. porque os es necesaria la paciencia Minha para que también, habiendo hecho la necessidade voluntad de Dios, não é se eu obtengáis la quero ou não promesa. quero, eu Aquí, preciso. paciencia es algo que necesito. Para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Para que habiendo hecho la voluntad de Dios, alcancéis la promesa, la perseverancia Fazer a vontade de en Deus. hacer la voluntad de Dios. Dia, Deus nos deu uma visão. Un día Dios nos dio una visión. Nós vimos Cristo é a igreja, não vimos? Vimos Cristo y la iglesia. ¿No vimos? Não importa o que aconteceu, eu continuo. No importa lo que sucedió, yo continúo confiando en el Señor. Yo continúo confiando en esa visión que un día Dios dio para mí. Confío en la palabra que un día el Señor habló para mí. Confío en el Espíritu que el Señor dio para mí. Porque mi voluntad y mi deseo es hacer la voluntad de Dios. Y nosotros sabemos, Juan 17, yo no voy a leer ahora, mas en aquella oración que el Señor hizo al Padre, y yo considero eso una de las cosas tremendas de la Biblia, una conversación íntima del Hijo con el Padre.
y se registró. Como si el Señor dijera, voy a conversar con el Padre, pero voy a permitir de que tú escuches un poco. Tú vas a saber lo que voy a hablar con Él. Es un negocio íntimo y personal. Y nosotros podemos conocerlo. El primer punto que conocemos ahí, en Juan 17, es la oración del Señor, por nosotros, por usted y por mí. Y decimos, wow. Dios, ¿quién soy yo para ser asunto de la conversación de Dios con el Señor ahí con el Padre? Hebreos nos dice de que Él intercede por nosotros. Muchas veces nuestro concepto es de que, Él va a interceder por mi enfermedad, por mis problemas y por eso más. Eso es cierto, sí, está bien. Más, lo que es más importante es cómo yo sé del contenido de la intercesión del Señor hoy por nosotros. Si usted lee Juan 17, va a saberlo. Y en la porción de Juan 17, el Señor dice 3 cosas. Él nos dio su nombre. ¿Para qué? Para que seamos uno. Él nos dio su palabra. ¿Verdad? Para que seamos uno. Él nos dio su gloria. Para que seamos uno. Si usted pregunta, Señor, ¿qué es lo que tú quieres? Él va a decir, quiero que sean uno. No uno, según el estándar del mundo. Uno, como el Padre y el Hijo son uno. Es según el padrón de Dios. Hermanos, la unidad no es convivir uno con el otro. Unidad es nosotros ser uno. Porque nosotros podemos convivir unos con los otros, mas sin ser uno. No queda mucho tiempo. Lo que el Señor espera, Él espera mirar a nosotros y decir, yo estoy alegre, porque yo estoy viendo que ustedes son uno. Eso va a ser un consuelo para todos nosotros, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, alcancemos la promesa, porque aún dentro de poco tiempo aquel que viene vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por la fe. Nosotros creemos. Y dice así, si retrocede, en Él no se complace mi alma. Si Él retrocede, yo no tengo placer, yo no tengo alegría, yo no apruebo. Hermanos, muchas cosas sucedieron. Nosotros no vamos a retroceder, porque queremos ser aprobados. Y aquí dice que si retrocedemos, Él no tiene alegría, Él no tiene placer en nosotros. Mas no somos de los que retroceden para perdición. Somos, entre tanto, de la fe para preservación del alma. Alabado sea el Señor. Hermanos, esos son los tiempos actuales. Y ese es el camino que tenemos de aquí en adelante. Recuerden, existe un trono en este universo. Lo que queremos es ver que hay un trono y dejar ese trono gobernarnos. ¿No es así? Es el deseo de todos nosotros. Y ese que está sentado en el trono dice, yo hago nuevas todas las cosas. Y Él va a hacerlo, porque Él es quien lo hace. Ahí, Él pide especialmente. Y Él dice así, esas palabras son fieles y verdaderas. Él dice así, escribe. Porque esas palabras son fieles y verdaderas.
Entonces, en este momento, en nuestros corazones, sea escrito de que hay alguien sentado en el trono y está haciendo nuevas todas las cosas y quiere hacer de mí y de usted una nueva persona. Amén. Que el Señor los bendiga a todos. Amén. Amén, Señor Jesús, amados hermanos, amadas hermanas, gracias al Señor por ese mensaje precioso. Señor Jesús, el Señor nos viene a hablar de que podamos, Señor Jesús, permanecer, continuar avanzando, hermanos, no retroceder, hermanos, continuar perseverando, teniendo paciencia para correr esta carrera. Señor Jesús, ser aquellos hombres de Dios que lo agradan, aquellos hombres de Dios que honran su nombre, lo alaban, que lo sirven en el Espíritu. Señor Jesús, que manejan bien la palabra de la verdad. Y pues, Señor Jesús, que son aprobados por el Señor, de que no buscan gloria propia o alabarse a sí mismos, sino buscan de que el Señor los apruebe. Y eso es haciendo la voluntad del Señor. Amén, Señor Jesús. Hermanos, gracias al Señor por esta palabra tan alentadora que nos viene a fortalecer y pues continuemos avanzando. Amén, Señor Jesús. Hermanos, les animamos a que podamos dejar un me gusta. Eso ayuda a que la plataforma de YouTube recomiende este video para más personas. Vamos a compartirlo también este mensaje en nuestras redes sociales. Hagamos que este mensaje llegue a más personas. Y pues, Señor Jesús, así también, hermanos, les animamos a poder dejar un comentario, la porción que hayamos disfrutado. Hermanos, de esa manera vamos compartiendo entre nosotros, alentándonos unos a otros. Y así también, hermanos, estamos orando por todos ustedes cuando dejan su comentario, hermanos. Y, Señor Jesús, si tuviéramos algún pedido de oración, también podemos dejarlo en la sección de comentarios. Vamos a estar orando por ustedes. Y pues prosigamos, hermanos. Amén, Señor Jesús, avanzando, invocando el nombre del Señor, amando al Señor. Señor Jesús, nos encontramos en una próxima oportunidad. Que el Señor los bendiga.